Jorge, esto, como te había dicho, está enmarcado en una actividad académica. Acá el público es un público básicamente de estudiantes universitarios, de universidades públicas y privadas. Está presente varios profesores de la universidad, como Sebastián Sancari, como María Elena de Sagués, Vanessa Jurado y el profesor Laje, que es el director de la Casa de Altos Estudios de la Universidad Abierta Interamericana. Y después, dentro de un ratito, va a estar el presidente de la Asociación Argentina de Derecho Político. Esta charla se enmarca, la vez pasada te habíamos molestado por convencional constituyente, en este caso te invitamos porque el año que viene se van a cumplir 40 años de vida democrática en el país, que decía, bueno, es el periodo más largo, pero a su vez es un periodo que tenemos 40 años de vida institucionalizada, pero al mismo tiempo, sin ninguna duda, después de 40 años de vida democrática, la democracia tiene mucho que deberle al pueblo argentino. Entonces, como vos sos un protagonista de la vida política, de estos 40 años de vida democrática, casi los 40 años de vida, no fuiste un convidado de piedra, sino por el contrario, para aquel que no lo conoce y está presente, ha sido diputado, senador, embajador de Perú, embajador de México, ha sido convencional constituyente, es decir, ha estado en diferentes lugares de poder y de la vida democrática argentina. Así que yo no voy a hacer más introducción. Alejandro, si querés hacer alguna pequeña introducción y dar la Sí, como bienvenida. no, yo también le quiero dar la bienvenida al diputado, senador, embajador, consejero Yoma, que verdaderamente en mi recuerdo también está permanentemente siendo noticia de la vida democrática argentina. Es como una constante. Y estoy muy, muy agradecido con el profesor Gustavo González y con el profesor Sancari, que también adhiere a esta actividad, eh, porque el Centro de Altos Estudios en Ciencias Sociales que yo dirijo tiene como propósito eh, fomentar la investigación en las ciencias sociales, donde la actividad de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UAI tiene un rol fundamental. Y como decíamos antes que llegara el senador Yoma, la Facultad de Derecho y la democracia necesariamente tienen que estar vinculadas y tienen que celebrarse. Forma parte de los objetivos pedagógicos de nuestra facultad, de nuestra carrera de abogacía, formar abogados democráticos. Así que esta actividad se inserta en el corazón de la misión pedagógica que tenemos en la UAI, y también esperamos que esta actividad genere inquietudes que nos permitan desarrollar investigaciones que nos ayuden a mejorar la calidad democrática de nuestro país. Que ciertamente todos los problemas que tienen, que son muchos, solo se pueden arreglar con más democracia. Entonces creo que esta actividad apunta a todos esos objetivos que tiene nuestra facultad y a todas las tareas pendientes que tiene nuestra Argentina. Así que les agradezco a todos y ya mismo lo dejamos con el invitado estrella. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Realmente un placer estar con ustedes. Gracias por las palabras. Quiero aclarar un poco, digamos, lo de la... no aclarar, sino precisar que en realidad soy protagonista de la recuperación democrática en estos 40 años, ¿no? Pero el único, el espacio en el cual yo pude comenzar a protagonizar la recuperación democrática después de la lucha contra la dictadura de toda nuestra generación, fue como ministro de gobierno de La Rioja con el gobernador Carlos Menem en ese entonces. Desde La Rioja y hasta que Menem asume la presidencia en el 89, es que pude
ser protagonista y ver desde la provincia, desde acá, desde mi provincia, ver cómo la recuperación democrática, ¿no? Y cómo íbamos recuperando las instituciones, construyendo inclusive, en muchos casos, reconstruir instituciones y en otros casos construir instituciones. Una de las instituciones que contribuimos a construir, que fue el sistema de funciones y las relaciones fiscales entre la nación y las provincias, ¿no? A través de la discusión de la ley de coparticipación federal, que hoy está vigente todavía del año 88, ¿no? Que se dio la última ley y la última discusión entre las provincias y la nación, que ahí dio un marco en las relaciones y en los servicios y funciones y competencias del Estado Nacional con las provincias. Creo que fue una épica formidable. Creo que la película, que por estos días tiene mucho comentario, Argentina 1985, le falta esa épica, ¿no? Que digamos, el contexto histórico de lo que fue la recuperación democrática. Y digo épica porque fueron el primer gobierno el que restauró la democracia en la Argentina, que fue el doctor Alfonsín. Era una democracia muy débil. Estábamos una democracia condicionada. Los países vecinos que habían tenido procesos dictatoriales como el nuestro, Uruguay, Chile de Pinochet, Brasil, tuvieron que convivir con los dictadores, ¿no? Y los dictadores, digamos, como regentes o gendarmes del proceso democrático. A nosotros, y eso creo que fue la gran victoria de aquella generación de Alfonsín y de quienes recuperaron la democracia, fue que fuimos el único país que enjuició a los dictadores, ¿no? Entonces, a raíz de esa decisión de enjuiciar a los dictadores fue que comenzamos con una democracia con azonadas militares permanentes en el 87, con Aldo Rico y los Carapintadas, condicionada al gobierno de Alfonsín, que le arrancó concesiones como fueron las leyes de impunidad, tanto a Alfonsín, la ley de obediencia debida, el punto final, que iban condicionando la democracia, buscando la impunidad de los crímenes que se habían producido, como el indulto de Menem, como los indultos de Menem, ¿no? Para que luego de los juicios a las juntas que se produjeron, bueno, la última sonada fue en el 91, que ahí fue cuando Menem reprimió el alzamiento de Zein el-Din y por primera vez ya consolidó la democracia cuando reprimió a quienes se alzaban en armas contra el gobierno constitucional. Pero para eso hubo que pasar 4 o 5 años muy álgidos, digamos, que fue la etapa del gobierno de Alfonsín y luego los problemas económicos. Pero la reconstrucción institucional fue muy trabajosa. Realmente fue ir poniendo ladrillo sobre ladrillo de un edificio democrático que todavía que estaba muy precario y muy condicionado. Recién viene a consolidarse cuando dos grandes líderes, que fueron Alfonsín y Menem, deciden convocar a una nueva institucionalidad, darle a la democracia recuperada una nueva constitución y nuevas instituciones modernas. No sé no sé si estoy conectado todavía. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, Jorge. Sí, se te escucha perfecto. Y se te ve bien. Bueno. Digamos, aquellos primeros tiempos de la democracia recuperada fueron tiempos muy difíciles donde no había mucho espacio para la construcción. Sí había que, por lo menos, movilizar la memoria colectiva, ¿no? Y comenzar a construir el edificio democrático, pero sin solucionar los problemas estructurales. Al comienzo, Gustavo, ustedes decían, pero ¿cómo se llama el profesor que luego
habló luego tuyo. Alejandro Laje. Alejandro, ahí sí. está. Alejandro. Que creo que Alejandro o Gustavo decían que las deudas que tiene el sistema democrático, ¿no? Y creo que esos primeros tiempos hubo que restablecer el funcionamiento institucional y quedó pendiente lo estructural que nos dejó la dictadura, además del daño al tejido social y a las instituciones, el enorme endeudamiento y la crisis económica estructural que tuvo la Argentina. Los gobiernos democráticos asumieron, nosotros acá en la provincia, asumimos con una crisis profunda de nuestras economías. Cuando se produce el derrocamiento del gobierno constitucional de Isabel, para que tengan una idea, la deuda externa argentina era de 6.000 millones de dólares. Cuando la dictadura cae y entrega el poder a la democracia, era 50.000 millones de dólares la deuda externa. Digamos, hubo un proceso de endeudamiento, además del daño al tejido institucional y social con la represión ilegal, el proceso de endeudamiento y el problema de la pobreza y el problema de la inflación, digamos, todo esto que vivimos ahora fue también heredado por el sistema democrático y que no se le pudo dar solución recién a partir de la convertibilidad en el 91, donde se logra estabilidad, donde podemos decir que fue un plan exitoso de lucha contra la inflación. Nos damos a la tarea de construir una nueva institucionalidad para la Argentina, que fue la Constitución del 94. Para darnos una idea del avance que fue el Pacto de Olivos, del logro que fue la visión de los dos grandes líderes que recuperaron la democracia, que fueron Menem y Alfonsín, el Ministerio Público, por ejemplo, los fiscales, vimos el rol de Estracera en la película esta 1985, y que Alfonsín lo cita a Estracera, y se habla, digamos, de manera incorrecta, de que se garantizó la división de poderes, y no había división. Los fiscales eran funcionarios de cuarta categoría del Ministerio de Justicia. Digamos, el procurador general no tenía autonomía, la autonomía que tiene ahora el procurador general. Era un empleado del Poder Ejecutivo, que lo designaba y lo removía, ni siquiera con acuerdo del Senado. Por resolución del ministro de Justicia, ¿no? Entonces, Jorge, no había autonomía del Ministerio Público, ¿no? Jorge, solo una cosita, se va a cortar el Zoom por los 40 minutos, así que les pido a todos que se vuelvan a reconectar por el mismo link, ¿sí? Entonces, siguiendo, cuando se produce ese diálogo entre Alfonsín, que no se lo ve en la película, con Estracera, y dice la crítica, dice, ahí fue cuando se garantizó la división de poderes, bueno, Estracera era un empleado del Ministerio de Justicia. Digamos, respondía a la... ese era el nivel de institucionalidad que teníamos, ¿no? En donde los fiscales eran meros empleados del Ministerio de Justicia, que eran designados y removidos, ni siquiera por decreto del Poder Ejecutivo, era una resolución del Ministro de Justicia. Luego, con la Constitución del 94, se le da autonomía y se crea el Ministerio Público como órgano extrapoder con absoluta autonomía funcional y autarquía financiera, ¿no? Pero fue producto de la visión y de la discusión que tuvimos con la experiencia de los años de la recuperación democrática. Cuando realmente no sabíamos cuándo venían los tanques de nuevo. Digamos, ese era el nivel de condicionamiento que teníamos. Yo recuerdo, para comentarles con una anécdota nomás, cuando fue el alzamiento del Rico de los Carapintadas contra el gobierno constitucional de Alfonsín, que fue precisamente exigiendo la impunidad para los crímenes de la dictadura y que no se hagan los juicios, y los militares se negaban a presentarse ante los tribunales, y se produce el primer alzamiento militar. Yo estaba en la Casa de Gobierno de La Rioja
era ministro, con Carlos Menem, en medio del alzamiento militar, y Menem lo llama a Alfonsín para saber qué es lo que estaba pasando, cómo estaba la situación, digamos. Entonces, Alfonsín, en la primera comunicación, en el Jueves Santo, digamos, de aquella Semana Santa del 87, dice: se acabó Carlos, le dice al gobernador. Tenía el teléfono abierto el gobernador para que escuchemos los ministros, y nos dice: se acabó Carlos, esto es golpe de Estado, vienen de nuevo por la democracia. Sí. Hola, ¿sí me escuchan? ¿Qué? Hola. No. Sí, hay alguien que tiene micrófono abierto. Sí. Ahí, silencio. Sí. Ahí está. Sí, le dice a Alfonsín a Menem: se acabó Carlos, vienen de nuevo los militares, los tanques vienen a la Casa Rosada, es golpe de Estado. Digamos, hacía 2 años que había asumido, o 3 años, un gobierno constitucional, y ya venía de nuevo, caía la democracia. Obviamente que todos lo tomábamos así, ya estábamos acostumbrados, veníamos de azonadas militares, de golpes de Estado sin solución de continuidad desde el año 30 y después desde el 55. Entonces, dábamos por terminado el sistema democrático. En esa visión y en ese ambiente fue la recuperación de las instituciones, con las armas de los militares en la cabeza, condicionándonos cada paso que dábamos en las provincias y en la nación. Cuando se logra un mínimo de estabilidad económica y cuando, luego de haber fracasado el plan Austral o el plan Primavera de Alfonsín, digamos que fueron intentos de estabilizar la economía, que estaba muy condicionada además por estas azonadas militares, la inseguridad que daba a las inversiones, a todo lo que es el comercio internacional, los militares levantándose permanentemente contra las instituciones acá. Cuando se logra estabilizar con la convertibilidad, bueno, era la hora de construir la institucionalidad en la Argentina, estabilizada la economía, digamos, con cierta garantía para quienes invertían en la Argentina, para generar empleo, digamos, con una situación económica en crecimiento, y que posibilitaba también una presencia argentina regional y en el contexto internacional importante, reprimido definitivamente los golpes militares, con el último en Villa Martelli, como les decía, en el 90. Bueno, se dio el Pacto de Olivos, digamos, la necesidad de darnos una nueva constitución y nuevas instituciones a la democracia recuperada. ¿Cuál fue el contexto del Pacto de Olivos? Digamos, porque tiene mala prensa el Pacto de Olivos. Digamos, hay todo un discurso progresista donde la nueva constitución, la constitución del 94, es denostada por aquel pacto que se presenta como algo espurio, ¿no? Y la verdad que tuvo obviamente una motivación política. Se venía la finalización del periodo presidencial del presidente Menem, con un gran prestigio por la estabilidad lograda, con un alto nivel de aceptación pública, y bueno, desde el partido gobernante, desde el peronismo, comenzamos la tarea de buscar otro periodo que no lo permitía la Constitución, para continuar con el mandato que tenía Carlos Menem. Entonces, esa fue la motivación política, que no es espuria, digamos, fue una motivación política que digamos, fue la primera constitución en la historia argentina que no fue producto de los vencedores contra los vencidos. Digamos, la constitución del 53, la original, fue el producto de la victoria de Caseros, de Urquiza sobre Rosas en Caseros. Y de ahí fue impuesta, es más, hay artículos de la Constitución del 53, como el 29, el de traición a la patria, que tiene nombre y apellido, es Rosas, ¿no? La suma del poder público, todo eso fue una imposición de los vencedores de Caseros contra los vencidos. Lo mismo ocurre cuando la reforma del 60, cuando lo condiciona la incorporación de la provincia de Buenos Aires a la federación,
y tanto lo condiciona que el Banco de la Provincia de Buenos Aires, por el Pacto de San José de Flores, tiene un nivel de autonomía casi como el banco, como Banco Nación, digamos, ¿no? En términos de relacionamiento con los agentes financieros internacionales. Por el mismo Pacto de San José de Flores. Y la incorporación de Buenos Aires a la Confederación trae también condiciones hacia la Federación. La Constitución del 49 tuvo el defecto de que fue una constitución de una parcialidad política, del peronismo, que lo votó solo el peronismo. Entonces nació digamos, con la ilegitimidad de haber sido impuesta por una parcialidad política. La reforma del 56 fue hecha por la dictadura, con el peronismo proscripto. Un solo artículo, que el 14 bis, que pudo sintetizarse o condensar en un solo artículo los avances sociales que había habido en la década del peronismo, en el 14 bis, y después terminó la convención. Digamos, no, se levantaron la mayoría se retiró de la convención, liderados por un viejo demócrata y luchador de la democracia argentina, como fue Oscar Allende, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, un gran político argentino. Entonces, la única constitución que históricamente fue producto del consenso de las fuerzas políticas mayoritarias y no una imposición, fue la Constitución del 94. Por un lado estaba la aspiración del partido de gobierno mayoritario en la Argentina de la continuidad en el poder para el presidente, y del otro lado estaba el aprovechamiento, en el buen sentido de la palabra, de la oposición, de decir, bueno, de acuerdo, pero vamos a condicionar un nuevo periodo con el acortamiento del mandato, ya no 6 años, sino 4, y con instituciones que impliquen, digamos, disminuir el presidencialismo en la Argentina. Entonces, de ahí surge la discusión del núcleo de coincidencias básicas, que fue el núcleo, valga la redundancia, central, donde se sanciona la ley de convocatoria a constituyentes y sobre el cual se sanciona la nueva constitución. Había sí una situación de condicionamiento político, porque eran tan débiles nuestras instituciones todavía, que hasta se discutía cómo era el mecanismo de reforma de la Constitución. El peronismo, como había un vacío ahí constitucional, donde no explicitaban en las cláusulas que se requerían mayorías calificadas de 2/3, no se explicitaba si era de los presentes o de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Entonces nosotros decíamos, vamos a avanzar con la convocatoria a constituyentes, porque el artículo 30 no nos exige la totalidad de los miembros de la Cámara, sino entonces es con los miembros presentes. Entonces, Alfonsín, recuerdo, yo le pregunté en la convención en Santa Fe, ¿por qué firmó el Pacto de Olivos? Digamos, ¿por qué? ¿Cuál fue el motivo de que él decidió acordar con Menem y con el peronismo? Entonces me dice, porque yo tenía miedo que ustedes, fieles a su historia, hagan la reforma lo mismo, porque tenían mayorías populares y además había tantas interpretaciones del artículo 30, dice Alfonsín, que ustedes lo iban a sacar con el 2/3 de los mozos del Congreso a la necesidad de la reforma. Con lo cual, conociéndolo a ustedes, nos decían los peronistas, es que decidí, bueno, aprovechar esta circunstancia política, esta necesidad política, y discutir en serio una nueva institucionalidad. Y la experiencia primero de negociar el pacto, el núcleo de coincidencias básicas. Eran 4 o 5 juristas por cada partido. Por el peronismo estábamos García Lema, estaba yo, había Héctor Masnata,
un gran jurista que falleció lamentablemente. Por el radicalismo estaba Paisao, Gil Lavedra. Muchas de las reuniones se hacían en el estudio de Gil Lavedra, que la hicimos ahí en la calle Libertad. Entonces, digamos, toda esa discusión era ir diseñando y aceptando y negociando y cediendo, digamos, que la construcción del consenso en la Argentina, digamos, creo que fue la última vez que se construyó un consenso tan importante en las institucionalidades argentinas. Si hoy vemos lo que se llama la grieta, en donde no se ponen de acuerdo ni para nombrar al procurador o al defensor del pueblo, hace 12 años que está vacante el defensor del pueblo de la nación, porque no se ponen de acuerdo. Ahora mismo nomás con un miembro del Consejo de la Magistratura que la Corte dijo una cosa, el Senado dice otra, seguramente ese cargo va a quedar vacante, digamos, donde uno ve la falta de construcción de consensos. Aquello fue, digamos, fue una construcción magnífica, democrática, de consensos, y que dimos esa nueva institucionalidad desde la concesión, porque el radicalismo, la idea de Alfonsín era la del sistema parlamentario europeo, una democracia a la europea, con un primer ministro, con acuerdo nombrado por el Congreso, y que podía ser removido por las mismas mayorías parlamentarias, designado y removido, pues, digamos, una democracia parlamentaria. Pero obviamente que nosotros, era cada punto de que se proponía de reforma, era la contrapropuesta, y era básicamente era nosotros afianzar el poder presidencial y la oposición limitar el poder presidencial. En esas discusiones fue que se fue dando la nueva institucionalidad y que dimos Jorge, sobre ese punto en particular, a 40 años de vida democrática, que se va a cumplir el año que viene, ¿cuál vos considerás que ha sido, en términos de institucionalidad, los puntos más fuertes de la institucionalidad democrática y los puntos más débiles de la institucionalidad democrática? Si vos tenés que pensar en el debe y en el haber sobre la institucionalidad, ¿cuál decís que son los mojones más importantes de la institucionalidad democrática en los 40 años y cuáles son las debilidades que aún tiene? Mira, primero, fundamentalmente, el juicio a las juntas militares. Realmente eso fue lo que consolidó al sistema democrático. Si no, teníamos que convivir con quienes habían cometido crímenes aberrantes y condicionados. Digamos, en Chile, Pinochet fue senador vitalicio. Digamos, entregó el poder, pero que se quedó como senador vitalicio, un dictador de las mismas características brutales que Videla, ¿no? Pero entonces creo que el juicio de las juntas militares fue un mojón institucional importante. Y a raíz de eso, la misma concesión que arrancaron los militares a los presidentes democráticos, a Alfonsín y a Menem, para lograr impunidad en las leyes del perdón de Alfonsín y en los indultos de Menem, pudimos conseguir sobre eso construir también el pilar, el último pilar que faltaba para que no haya impunidad en los crímenes de la dictadura, y podamos mantener la memoria del nunca más que se produjo en aquellos juicios, que fue un hecho del cual no se habla casi, pero que fue determinante. Cuando se producen los indultos de Menem y las leyes del perdón, digamos, de Alfonsín, queda acotado absolutamente, digamos, consagrada la impunidad. Después de todo el esfuerzo de construcción democrática, quedó consagrada la impunidad. El Congreso deroga de manera testimonial las leyes de audiencia debida, punto final, el indulto, pero testimonial porque las leyes penales no pueden ser retroactivas, con lo cual los efectos no se podían reabrir los juicios que se habían cerrado
por el principio de la ley penal más benigna. Entonces, ahí notamos, trabajando en el tema, yo presidía la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, y trabajando en el tema, en estos temas, que la Argentina no había ratificado el Tratado por la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, que es el tratado que se firma en Viena en 1948 para perseguir a los nazis en todo el mundo, digamos, ¿no? Para lograr justicia con los nazis que habían huido de Alemania y habían escapado de los juicios de Nuremberg. Entonces, se firma ese tratado que en el primer artículo dice que los crímenes, genocidio, desaparición forzada de personas, todos los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles cualquiera sea el tiempo que hubiesen sido cometidos. ¿Por qué eso? Para lograr que la retroactividad de la aplicación de la ley penal para aquellos que habían eludido la justicia de Nuremberg. ¿Por qué crees, Jorge, por qué crees sobre ese punto, que lo ves como un punto de inflexión institucional del juicio a las juntas? El peronismo institucionalmente no acompañó ese proceso. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Mira, nosotros, el peronismo tenía una gran influencia sindical. Los líderes sindicales de aquel entonces habían convivido con la dictadura, digamos. Estábamos muy condicionados nosotros también en un debate interno en el cual los líderes sindicales, que era la estructura, digamos, la columna vertebral, como decía Perón, del peronismo, del movimiento peronista, habían tenido mucha convivencia con los militares y estábamos condicionados por ello, en el cual teníamos un gran debate interno. Había quienes nos oponíamos a cualquier tipo de impunidad, los que habíamos, inclusive yo mismo estuve preso, digamos, en el 76, como la operación. Estuvimos presos de la dictadura, pero y luego hubo perdón, que me está, ahí está. Entonces, se te escucha perfecto. Entonces, dice que tenés poca señal, pero se te escucha perfecto y se te ve bien. Sí, no, entonces yo digo que fue fundamental porque se produce un hecho que fue había un nazi que estaba escondido en Bariloche, Pribke, Erich Pribke, que fue responsable de una matanza en Italia, de la fosa Adriatina, famosa en los crímenes del nazismo contra la colectividad, contra los judíos. Y él era un personaje en Bariloche, un personaje se escapó, se radicó en Bariloche y se había convertido en un personaje de la comunidad. Y vino un periodista, daba reportaje y todo, y alguien, por supuesto, dijo, che, este tipo es un nazi cuyo juicio lo están pidiendo desde Italia. Entonces, Italia pidió la extradición del nazi, de Pribke, para juzgarlo, y el juez federal de Bariloche otorga la extradición y la Cámara Federal de Bariloche rechaza la extradición diciendo que los crímenes del nazi Pribke habían prescripto, porque la Argentina no había ratificado aquel tratado contra la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Nosotros lo habíamos suscrito, el Congreso lo había ratificado en la presidencia de Alfonsín en 1985, pero luego nunca, por las presiones militares, ni Alfonsín ni Menem ratificó el tratado, que la ratificación, que la tercera etapa para la vigencia de un tratado, es cuando el Poder Ejecutivo lo recibe la aprobación del Congreso y deposita el instrumento en la sede de firma del tratado. Ahí se produce la ratificación del tratado, con lo cual entra a regir para el país. Ese acto del Poder Ejecutivo respecto del Tratado de Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad no se había cumplido. Con lo cual la Cámara Federal de Bariloche, en estricta legis, digamos,
la extradición porque para la legislación argentina esos crímenes habían prescrito. Entonces, fue un escándalo internacional, digamos, aparecíamos el país como protector de los nazis en pleno, ya a fines del siglo, ¿no? Entonces, la Corte Suprema, en un fallo pretoriano, para evitar el escándalo internacional del rechazo a la extradición de este nazi, toma la causa, recibe el recurso extraordinario del fiscal de la Cámara y otorga la extradición. Y recomienda, la Corte dice, bueno, estos crímenes no prescriben, por más que el derecho argentino no lo haya receptado, los derechos humanos son universales y digamos, hizo una construcción jurídica, el fallo de la Corte, para justificar algo que fue la creación pretoriana o la aprobación, la ratificación pretoriana de aquel tratado. ¿Qué se produce entonces? Cuando la Corte hace la extradición, ya el presidente Néstor Kirchner, ya siendo presidente Kirchner en el 2003, ya recibimos el reclamo ya de toda la comunidad, que era permanente, de los organismos de derechos humanos, de la sociedad, de que debían abrirse los juicios contra la dictadura. No podía permanecer, no había democracia, sino había justicia con quienes habían quedado liberados producto de las leyes y del indulto. Entonces, el presidente Kirchner ratifica el tratado, hace la ratificación de aquel tratado, lo que permite la reapertura de los juicios y que más de 2.000 represores de crímenes horrendos hayan recibido condena y se hayan podido abrir los juicios con ese acto, ¿no? Con la ratificación de esa voluntad de la comunidad internacional de condenar al genocidio y considerar los derechos humanos como derechos humanos, como una conquista universal, digamos, que no eran parte de la Argentina. Eso, sí. Perdón, termine, quería hacer una pregunta. No, dale, porque si no, hace la pregunta mejor. Bueno, quería preguntar por el tema económico. La relación entre la democracia política y la democracia económica. ¿Cómo evalúa usted el desempeño económico de la democracia, ¿no? Si del 83 para acá vemos el aumento de la pobreza, la marginalidad, el desempleo, ¿cómo lo evalúa usted, digamos? ¿Tiene que ver con la democracia o lo económico y lo político van por carriles diferentes? No tiene. Yo creo que gran parte del problema económico en la Argentina tiene que ver con la anomia institucional que tenemos, ¿no? Con darte un par de datos nomás. Nosotros, nuestro país no puede, en el Congreso argentino no hay posibilidades de cubrir, recién te lo decía, si vos tenés la Corte Suprema que no está integrada totalmente, la cabeza del Ministerio Público que está vacante hace 6 años, que el jefe de los fiscales, el defensor del pueblo de la nación, que es quien ejerce la defensa de los ciudadanos o la representación de los ciudadanos en los nuevos derechos que establece la Constitución, en los derechos de usuarios y consumidores, medio ambiente, el tema de las tarifas de servicios públicos, estos tarifazos que estamos viendo ahora, que lo sufre permanentemente la sociedad. Hoy tendría que estar el defensor del pueblo sentado en las audiencias públicas con las empresas concesionarias de los servicios públicos discutiendo los cuadros tarifarios que justifiquen el incremento de tarifas con un criterio de razonabilidad, como lo estableció un fallo de la Corte Suprema, creo que fue en el gobierno, creo que fue en el segundo gobierno de Cristina, donde la Corte Suprema dicta un fallo, o en el gobierno de Macri. Vos mirás ahí La Rioja, todo esto atrás que de mi casa son todos los árboles. Y más atrás después están las montañas. Este es el estudio nuestro. Sí, hay una interrupción. Digamos,
digamos, esa anomia institucional que estamos viendo está reflejado en el problema económico de la Argentina, digamos, donde no hay manera de que la Argentina recupere un lugar en los países que son atractivos a las inversiones si no tenemos instituciones. Somos un país sin instituciones. Hay un libro muy importante, digamos, muy conocido, que es ¿por qué fracasan los países? O una cosa así, en donde fracasan porque no tienen instituciones. Aquellos países que no tienen instituciones permanentes, sólidas, digamos, no hay modelos económicos que soporten esto. No tenemos un régimen, digamos, todo el ordenamiento constitucional que estableció un nuevo régimen federal en la Argentina, un nuevo pacto federal prácticamente, estableció la Constitución en el artículo 75, inciso 2, o en el inciso 19, que es la nueva cláusula del progreso, mandó a discutir a la nación y las provincias al 31 de diciembre de 1996 como fecha tope un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos entre la nación y las provincias. Y la fecha tope era en diciembre del 96. Mira vos si no estamos en mora en un instituto tan importante como es las relaciones financieras y fiscales entre la nación y las provincias, la autonomía del Banco Central. Digamos, creo que nosotros fuimos decayendo institucionalmente. Junto con la decadencia económica hubo una degradación institucional, y aquellos institutos que se habían logrado por la construcción del consenso en la Constitución del 94 fueron dejados, aquel consenso fue dejado de lado. Entonces se modificó la integración del Consejo de la Magistratura, no se sancionó el régimen de coparticipación federal, con lo cual hay una absoluta discrecionalidad por parte de la nación, que concentra más del 80% de los recursos del presupuesto nacional, que los distribuye arbitrariamente en las provincias. Entonces, hay todo un sistema de retroceso de los consensos y de las instituciones. La modificación del Consejo de la Magistratura fue realmente Jorge, ahí me detengo en algo, porque ahí Marita hizo una pregunta que tiene que ver con lo que estás hablando, que es parte de la discusión del 94 es sobre el rol del presidente de la Nación y algo que parte de la academia habla de hiperpresidencialismo. La utilización de los decretos de necesidad de urgencia de manera sistemática. ¿No degrada un poco la vida institucional y el esquema de separación de poderes? ¿Cómo ves eso de los poderes delegados y el uso excesivo corre por mi cuenta, de los DNU, del decisionismo presidencial? Sí, eso creo que es uno de los temas básicos, fundamentales. Creo que es absoluta. Creo que la Corte Suprema tendrá que en algún momento anular un decreto de necesidad y urgencia o el uso de facultades delegadas que ya han sido, digamos, que no se prorrogaron. Hubo una prórroga por 5 años y después se prorrogaban con la Constitución del 96, del 94, en el artículo 76, se prohíbe expresamente la delegación de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo, salvo, dice el artículo, necesidad de urgencia o de administración, pero se hizo abuso de eso, y el Congreso en cada ley de presupuesto otorga la propia ley financiera del Estado, creo que es la 24946, que la de administración financiera del Estado, que otorga facultades al Poder Ejecutivo para modificar las partidas presupuestarias que votó el Congreso. Con lo cual, hay un incumplimiento de la norma constitucional. La facultad delegada eso no tiene plazo, y la Constitución habla expresamente que tiene que haber un plazo. Y ahí hasta donde podés contar, vos esto lo has hablado con el presidente Carlos Menem, porque ha hecho un uso importante, ¿no?, de los DNU.
has tenido la posibilidad de hablar sobre este tema en particular? Mira, cuando tanto Alfonsín como Menem hicieron un uso, a raíz de eso viene la discusión en la Constitución del 94 y la limitación de los DNU y de las facultades delegadas. El tema fue que en la Constitución no hubo acuerdo en la redacción y en el sentido de la limitación constitucional tanto a los decretos de necesidad y urgencia como la legislación delegada. Entonces se dejó librado a que sea una ley del Congreso la que reglamente si el decreto tenía vigencia antes y luego con la mera firma del presidente y luego el Congreso podía anular o rechazar, pero ya mantenía su vigencia, o si para tener vigencia necesitaba la aprobación del Congreso. Evidentemente que si vos requerís la aprobación del Congreso para que tenga vigencia el decreto, pierde sentido el decreto. Para eso hace una ley. Ahora, el problema es que se usa el decreto sin la emergencia y sin la urgencia. Digamos, la Corte tiene definida, en el caso Peralta, creo, definió las características de la urgencia y que fue el primer fallo de los decretos de necesidad y urgencia, fue aquel caso Peralta. Pero no se respeta, digamos, cuando llega el periodo de receso del Parlamento, vienen los decretos de necesidad y urgencia, digamos, el que ejerce el poder no reconoce la limitación constitucional. Y el Congreso no tiene la capacidad de establecer los límites. Digamos, el día que el Congreso rechace un par de decretos o que la Corte Suprema diga, no, acá no hay urgencia ni hay necesidad, este decreto no vale, digamos, que establezca el criterio de la necesidad de urgencia. No, es que ese es el problema, que no funciona la institución, ¿no? Los presidentes quieren poder. El sistema establece una limitación del poder, que es el Congreso y que es la revisión constitucional. Eso lo tienen que ejercer los otros poderes, ¿no? Sí. Claro, pero usted citó, me parece muy acertadamente, el clásico libro este de Acemoglu, de por qué las naciones fracasan, y ellos dicen que la exclusión económica tiene que ver con la exclusión política, las instituciones políticas excluyentes. Entonces, yo pienso, usted está refiriéndose a la norma institucional, pero los actores políticos no son más o menos los mismos. Mira, hubo una el renovación problema es que los mismos actores permita, políticos... Sí. Sí. ¿No son más Sí, o menos sí, los mismos actores? ¿No hubo renovación dirigencial? Digo, porque en realidad estamos hablando de los mismos actores los que motorizaron la reforma constitucional y los que después también no motorizaron la reglamentación de algunas cuestiones que usted mencionó muy bien. Me parece que debiera haber una autocrítica de esos mismos actores. Mira, yo fui autor de la ley del Ministerio Público, la que reglamenta el 120. Fui además miembro informante en el Senado de la primera ley de autonomía del Ministerio Público, la ley orgánica, y fui el miembro informante de la primera ley del Consejo de creación del Consejo de la Magistratura. Ambas leyes estructurales de la reforma del 94 fueron sancionadas por unanimidad. Digamos, se discutió, se sancionó en la Constitución con todas las fuerzas políticas y luego se trasladó ese consenso al Parlamento y la reglamentación de los institutos fueron aprobados por unanimidad. Hay digamos, yo me hago cargo como parte del sistema político, lo que sí, en términos, digamos, individual o en términos de mi propio desempeño político, tengo la satisfacción de decir que, bueno, yo cumplí con aquello. Digamos, lo que veo es que hay colegas, es más, siendo miembro del Parlamento, me manifesté de manera crítica en su momento a mi propio gobierno, es más, hasta me echaron del bloque peronista por mis disidencias en la segunda presidencia de Cristina, pero digamos, comenzando por
recién hablábamos del problema de estabilidad económica. Cuando vos tenés una ley orgánica del Banco Central que le da autonomía y que prohíbe financiar el déficit público con reservas del Banco Central, y viene el Congreso y dice, vamos a modificar esto, y el Banco Central va a dejar, no es más el rol del Banco Central el custodio del valor de la moneda, sino se modificó en el 2012, creo, el artículo 1 de la ley orgánica del Banco Central, y ya no va a ser el custodio del valor de la moneda. Ya pasa a ser promotor de la actividad económica, las pymes, no sé qué otra cosa, digamos, y pasa a ser una herramienta del poder, de nuevo del Poder Ejecutivo, y pasa el Poder Ejecutivo a financiar su propio déficit. Bueno, creo que hay por lo menos los 3 últimos periodos constitucionales tienen que en su haber, o en el debe a la sociedad, digamos, el mérito, entre comillas, de haber ido degradando institucionalmente la Argentina. Creo que en los tres últimos periodos, tanto el segundo mandato de Cristina como el de Cambiemos y ahora el de Alberto Fernández, se ha ido dando pasos para ir, digamos, erosionando aquellas instituciones que fueron producto de un gran consenso. Entonces cada gobierno que viene quiere imponer su propia ley. Tomando el Ministerio Público, no es original del gobierno de Alberto Fernández o de Cristina, la ley para modificarlo y establecer la periodicidad y el acuerdo con mayoría simple del procurador, y la periodicidad del procurador, quitarle el carácter de la estabilidad y la permanencia. El gobierno Jorge, queda menos de un minuto, nos vamos a volver a reconectar con el mismo link. Como si... Sí, en el gobierno de Cambiemos fue la primera ley que acotó a 5 años el mandato del procurador, o que intentó acotar a 5 años el mandato del procurador. Fue quien produjo la remoción de la procuradora general de Gil Carbó, y que de ahí quedó vacante el cargo, ¿no? Entonces, creo que eso sucesivamente en los últimos, pero como había como en cada peso que circulaba de acuerdo a la convertibilidad tenía su correlato en dólares, entonces no había problema. El banco te decía, bueno, de acuerdo, aunque no me traiga los dólares, lo mismo te abrimos la cuenta en dólares con los pesos. ¿Cuál fue el problema en el gobierno de la Alianza? Fue que comenzaron a tomar deuda para sostener la paridad, el 1 a 1, y no producir una corrección en la paridad cambiaria, porque ya a los finales del gobierno de Menem, más que todo cuando fue la devaluación del real, creo que fue el 98, la devaluación del real, se produce una crisis en la Argentina de competitividad de la economía argentina, porque pasa nuestras exportaciones a perder valor frente a nuestro principal socio, que es Brasil, y comienzan a ingresar productos importados que venían a dañar la economía nacional, digamos. Entonces, en aquel momento, cuando se produce la devaluación del real en el 98, comienza a negociarse el presidente Menem con Cardoso, el presidente de Brasil, comienzan a hablar de la unidad monetaria del Mercosur como una manera de garantizar la estabilidad económica en toda la región. Avanzar no solamente en la unión aduanera, sino ya en un banco regional, banco central regional, digamos, y en un sistema como el euro, ¿no? En la Comunidad Europea. Comienza a discutirse porque había que, por el problema que nos había generado la salida del real. Y acá no queríamos, o el equipo económico no quería devaluar, porque había terror por lo que habíamos vivido, el proceso inflacionario que habíamos tenido al comienzo de la convertibilidad. Entonces, para sostener esa paridad 1 a 1, el gobierno de la Rúa comienza a emitir letras del Banco Central para tomar deuda. Entonces, los dólares que tenía y que garantizaban los pesos que circulaban comienzan a irse,
en esas letras, ¿no? Y se pierde, digamos, lo que es el sistema de reservas en dólares que sostenía la masa de dinero circulante. Entonces, cuando la gente va a buscar los dólares, no estaban. Entonces, ¿qué hace de la Rúa? Y ahí vimos, por supuesto, que hubo también una mala intencionalidad del equipo económico de entonces. Saca una ley que dice que son intangibles los depósitos, la saca en octubre, la ley de intangibilidad de los depósitos, para dar garantía al sistema. Y el 30 de noviembre, cuando termina el periodo de sesiones ordinarias, cuando el Congreso ya no puede trabajar si no es en los temas que propone el Poder Ejecutivo, saca el decreto del corralito para evitar, porque ya no había los dólares. Pero en realidad muchos de esos depositantes que habían ido no habían ido con dólares, habían ido con pesos, en un sistema que confiaban y que le aceptaba eso. Entonces tenía justificación económica el corralito, pero lo que no tenía era una justificación social, porque digamos, no se cumplió el contrato social con el ahorrista, digamos. Creo que el error estuvo, más que el corralito, fue la limitación de extraer efectivo. Que hubo la limitación que en ese momento, por el mismo decreto y por una resolución del Banco Central, podías extraer de la caja de ahorro solo hasta 200 pesos por semana. Todo lo otro funcionaba con tarjeta de débito, pero no había efectivo tampoco, no había pesos. Solo tenías un límite en tu caja de ahorro de 200 pesos. Y en un país con una economía tan informal como la nuestra, donde vos tenés cuentapropistas, trabajadores autónomos, recuerdo que no sé, en el barrio mío había 4 o 5 chicos que eran paseadores de perros que de golpe digamos, se quedaron sin trabajo porque como no había circulante en la calle, todo eso, los kiosqueros, todo lo que es la economía informal, se quedaron sin ingresos porque las familias no podían tener efectivo y no estaban bancarizados tampoco. Jorge, eso provocó retomo algo que para mí fue sumamente revelador, o por lo menos yo no lo había escuchado con esa crudeza. Me parece que da como para poder hacer una geografía de lo que pasó en ese 2001. Vos decís que el sector del radicalismo, estás hablando, supongo, de Alfonsín, de los gobernadores, que les decía a ustedes, al peronismo, bueno, este gobierno ya está caído, déjenlo caer. ¿Y quién sostiene? ¿Quiénes son los únicos que se quedan sosteniendo de la Rúa? ¿Quiénes son los que dentro del radicalismo apostaban a que caiga de la Rúa, o por lo menos lo daban como ya tirado en la lona? ¿Y quiénes sostuvieron hasta el último momento ese gobierno? ¿Cómo fue eso? Nadie. No, el radicalismo no había en el Partido Radical oficialmente, desde Alfonsín para abajo, nos transmitieron que ellos querían que de la Rúa se vaya y que el peronismo asuma, que la situación no daba para más, que ya había habido muertos en la Plaza de Mayo, había decretado el estado de sitio esa mañana de la Rúa, y la verdad que por un problema, la justificación que dio el Partido Radical, que nos dio a nosotros, el Partido Radical, en esa reunión, fue que la paz social estaba muy en riesgo. Las noticias que había, recuerdo que fue muy impactante ver en la televisión a la policía montada atropellando a las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Los caballos que atropellaban a las madres de Plaza de Mayo, los muertos, las noticias de los muertos que llegaban de Plaza de Mayo. Entonces, creo que el radicalismo dijo: nosotros no podemos gobernar más esto, háganse cargo ustedes. ¿Fue en esos últimos momentos o vos veías alguna cuestión previa entre ese conflicto entre Alfonsín y de la Rúa que ya le estaban quitando apoyo? Porque Federico Staragay fue ministro del Interior en su momento y después medio se desplazó también, ¿no?
Mira, nosotros lo vimos cuando De la Rúa pierde, cuando el radicalismo o la alianza pierde, después que Chacho Álvarez, su vicepresidente, lo denuncia y se establece y salta el escándalo que después se demostró que era toda una truchada, producto del interno de la alianza, que fue el tema de las coimas del Senado, donde lo involucran al presidente con los principales líderes parlamentarios en un sistema de coimas, un disparate, pero que un anónimo que funcionó y que detonó la interna de la alianza. Cuando lo denuncia Chacho Álvarez, renuncia Chacho, hubo que nombrar, vienen las elecciones, pierde De la Rúa y la alianza gobernante pierde las elecciones del 2001, que esto fue en octubre, ¿no? del 2001. Se produce en diciembre, había que nombrar presidente del Senado nuevamente. Entonces, tiempo antes vienen los acuerdos para nombrar, y el presidente del Senado era radical, era Lozada, el radical de Misiones. Y el radicalismo nos dice a nosotros que propongamos nosotros al presidente del Senado, algo que nunca ocurre porque el presidente provisional del Senado integra la línea sucesoria presidencial. Entonces, cuando el radicalismo nos cede la presidencia del Senado a nosotros y lo nombramos a Puerta, presidente del Senado, en un lugar donde tenía que haber un radical. Ahí nosotros vimos que había una voluntad política del radicalismo, del Partido Radical, de la estructura del Partido Radical, de restarle el apoyo a De la Rúa, de soltarle la mano, digamos. Cuando nos piden ya no hacernos cargo, rechazarle la propuesta de gobierno de coalición, sino nos ceden la presidencia del Senado antes de la crisis, ¿no? Después de las elecciones. Algunos creen, no sé si vos coincidís con esto, que en ese momento la figura del jefe de gabinete de ministros podía haber sido un fusible como para poder atenuar por lo menos la crisis. En aquel entonces... Ese era el sentido. Claro, Gustavo, ese fue el sentido de la propuesta de De la Rúa. Exactamente. Que salte el jefe de gabinete, pongan ustedes al nuevo jefe de gabinete, que el fusible sea ese, que ese era el sentido, era lo correcto. No sé si hubiese sido lo correcto que el peronismo integre el gobierno, pero ese era para eso fue creada la figura del jefe de gabinete. Ah, eso te preguntaba. Para esos momentos de crisis. ¿No claro. fue la idea de Alfonsín de que el jefe de gabinete de ministros sea de la oposición en algún momento? O sea, ¿en la convención del 94? No. Alfonsín, lo que Alfonsín quería era el sistema parlamentario puro, digamos, la democracia europea, ¿no? Que las mayorías parlamentarias determinen al primer ministro. Él quería un primer ministro como las sistemas europeos. Nosotros dijimos no, aceptamos el jefe de gabinete, pero que lo designa el presidente y lo remueve el presidente. Entonces el radicalismo dijo, bueno, de acuerdo, pero también que el Congreso, a través del voto de censura, pueda removerlo, quitarle la confianza. Entonces ahí se estableció el voto de censura en el informe del jefe de gabinete, que está previsto que la Constitución, que nunca se utilizó, pero hay una herramienta que es el voto de censura al informe del jefe de gabinete, que produce la renuncia del jefe de gabinete, ¿no? Entonces, el sentido que tuvo la figura fue que funcionara así, que de hecho el gobierno de Duhalde fue un gobierno de coalición, fue acordado entre Alfonsín y Duhalde, con el radicalismo. Es más, el ministro de Justicia fue Jorge Vanossi fue el ministro de Justicia de Duhalde, un gran constitucionalista radical, fue el ministro de Justicia, y de hecho funcionó como un sistema parlamentario. Duhalde era casi un primer ministro puesto por el Parlamento, digamos, salimos de la crisis gracias a los consensos, a la construcción de un consenso parlamentario en torno a la transición, ¿no? Bien. Yo tengo una pregunta. Sí, Sebastián. ¿Queda tiempo? Sí, dale, la última porque llevamos 1 hora 45. Ah, bueno. Pero sí, Bueno. vamos, dale.
Dos preguntitas muy cortas, Jorge, si es tan amable. Sí, sí, con gusto. Primero, que nos hable un poco sobre sistema electoral, qué avances hubieron estos años sobre proyectos de reforma del sistema electoral. Y después quería preguntarle si los espacios de derecha que están surgiendo en los últimos tiempos tienen que ver con un desencanto hacia la democracia. Mira, no sé si hacia la democracia, sí al sistema político, ¿no? La segunda pregunta. Creo que esta falta de construcción de una institucionalidad sólida por parte del sistema político hace crecer un discurso, estos discursos de extrema derecha que están dentro del sistema, digamos. La derecha argentina tiene un discurso más liberal, ¿no? que un discurso antisistema. Digamos, es antisistema de manera retórica, contra la casta, contra esto, contra los políticos chorros, bueno, todo eso, pero digamos, están dentro del sistema democrático, digamos, con un exceso discursivo, pero dentro del sistema democrático. La primera pregunta, perdón, que agarré la segunda. El sistema electoral. Mira, yo creo que yo estaba de embajador en México, ya no era senador, cuando se sancionó la ley de las PASO, ¿no? Creo que es inconstitucional. Cuando la Constitución establece que las elecciones presidenciales se hacen en octubre, fue tomando nota de lo que le pasó a Alfonsín, que tuvo que entregar el gobierno 6 meses antes, perdió las elecciones en mayo y en diciembre tenía que entregar el gobierno. La transición era demasiado larga y se produjo la crisis. Entonces, tomando esa nota, la Constitución del 94 establecimos que la elección presidencial no puede hacerse con un plazo mayor de 60 días hasta la entrega del poder, digamos, entre octubre y diciembre. La PASO lo que hace es te mete una elección 6 meses antes, digamos, desvirtúa todo el sistema, te la mete obligatoria y una elección presidencial. Con lo cual, todo aquello que quisimos prever con esa norma de los 60 días de la elección antes de la entrega del mando y para evitar las crisis, nos encargamos el sistema político de desvirtuarlo y le metimos la elección presidencial con las PASO. Entonces vos tenés de nuevo a un presidente que pierde, lo que le pasó a Macri, perdió las PASO en 11 de agosto y se vino al otro día, tuviste una devaluación. Claro, si ya perdió por 20 puntos las PASO, anda a remontarlo en octubre ya. Era un presidente, era un pato rengo, ya era un presidente que se iba. Y vino la crisis, y vino la devaluación, recordar lo que fue los días posteriores a las PASO del 11 de agosto del 2019. Entonces, quien lo sufre, digamos, hoy con las PASO ocurre lo mismo. Digamos, si este gobierno pierde las PASO, va a haber otra vez una transición de 6 meses hasta que entregue el poder, con un gobierno absolutamente debilitado en medio de una crisis económica como la que tenemos. Entonces, creo que la Corte Suprema en algún momento tiene, si no hay acuerdo, pero tiene esto no funciona, las PASO son inconstitucionales, las PASO se encargaron de debilitar aquella democracia, aquella solidez democrática que quisimos darle a la transición entre un gobierno y otro, acotándola a 60 días. No, la volvimos a extender a 180 días. Entonces, creo que las modificaciones que hubo al sistema electoral y al sistema político, digamos, la justificación que hubo en su momento fue para fortalecer de nuevo la vida de los partidos. Y no, digamos, atomizó más los partidos, ahora se juntan gatos con perros solo para ganarle al que está en el gobierno, pero después cuando suben al gobierno las coaliciones, lotean el poder porque cada miembro de la cooperativa quiere una porción de poder y tenés hoy una crisis, básicamente la crisis argentina, creo que es una crisis de liderazgo muy fuerte, que la tuvo Cambiemos
y la está teniendo Alberto Fernández. Digamos, creo que el fracaso de las coaliciones, la Argentina es un país presidencialista, con cultura e historia caudillista, se construyó desde los caudillos, con lo cual este sistema en el cual que crearon las PASO, de las coaliciones que se juntan y luego le ganan al oficialismo, porque juntas todo lo que hay fuera del oficialismo, ganas la elección, y después tenés que darle 3 ministerios a uno, 2 al otro, y son presidentes sin poder. Alfonsín lo tenían los radicales soplándole la nuca, con el perdón de la expresión, perdón, Macri lo tuvo a los radicales en la nuca permanentemente. Alberto Fernández nació débil porque lo puso Cristina, digamos, en una experiencia, la verdad, insólita. Entonces, creo que la Argentina definitivamente hay que terminar con ese sistema electoral, volver a la Constitución, hay que reconstruir los partidos, pero sobre la base de la autonomía de los partidos, digamos, que los partidos tengan sus propias reglas democráticas, se legitimen con el voto de sus afiliados, pero no este sistema en el cual conduce a cooperativas que se hacen cargo del gobierno y que después tiene que hacer un Zoom para nombrar entre los distintos dueños del gobierno para designar a un funcionario de 4ª categoría, o se produce una crisis política, o el presidente, para tomar una decisión, tiene que hacer un Zoom con todos los miembros de la cooperativa. Digamos, este fue el principal problema que tuvo Cambiemos, que tuvo De la Rúa primero, la alianza, digamos, lo que le costó a De la Rúa la renuncia de Chacho Álvarez, le costó el gobierno, que lo tuvo Cambiemos. Macri, cada decisión que tomaba generaba conflictos. En su momento, yo me recuerdo que tuve una reunión con el presidente Macri así ocasionalmente me tocó estar con él, y él me dice, ¿cómo hizo Menem? ¿Cómo hizo Menem para hacer lo que hizo sin que los sindicatos... Bueno, un problema de liderazgo, es liderazgo político. El problema es que si vos querés hacer hoy una convertibilidad, te van a saltar los radicales, la coalición cívica, cada uno de los miembros de la cooperativa. No, es un presidente que no podía tomar decisiones. Alberto Fernández, ni hablemos, digamos, toma una decisión y por un tuit se la voltean. Lo que viene, yo creo que las fuerzas políticas tienen que reconstruir sus liderazgos y ofrecerle a la sociedad argentina un liderazgo antes de las PASO. No ir a las PASO 20 candidatos que sumen cada uno 15% o 20% para ganar la elección, y después tener que darle el 15 o 20% de porción del poder o te condicionan con los 20 diputados. No podés gobernar así. La Argentina en crisis necesita liderazgo, necesita un proyecto de contingencia para enfrentar la crisis con un plan de contingencia, y necesita un proyecto estratégico con la inserción regional e internacional. Este gobierno, este presidente no fue a visitar al principal socio, a Brasil, porque no comulga ideológicamente con Bolsonaro, y aparentemente, como ganó Lula, y si gana Juntos por el Cambio, tampoco va a tener relación con Lula, porque es un disparate. Digamos, entonces, estamos necesitando... Sí. Bueno, a 2 horas de tu generosidad y de la generosidad de todos los presentes, la verdad que ha sido muy esclarecedor, con un montón de mojones de la historia de estos 40 años, que, como decía hoy inicialmente, son los 40 años, es la primera vez que tenemos 40 años de democracia, pero también tenemos un debe, ¿no? Alfonsín decía, con la democracia se come, se cura y se educa, y es la gran deuda de la democracia argentina. Así que te quería agradecer una vez más por ser siempre tan generoso y compartir con nosotros. Y está presente en este momento el presidente de la Asociación Argentina de Derecho Político. Así que, bueno, cerramos con unas palabras de Edgar Fernández Suárez, y cerrás, obviamente, vos con lo que quieras agradecer. Así que, Edgar.
Bien, buenas noches. Voy a ser brevísimo porque son 6 minutos los que nos quedan. Ante todo, por supuesto, agradecer, como bien has dicho, la generosidad del doctor Yoma, que la verdad que sería interminable, ¿no? Las horas que podríamos pasar preguntando de cosas y escuchando de primera mano a alguien que ha sido partícipe de un periodo tan largo y tan fundamental en nuestra vida institucional, ¿verdad? Y como bien has dicho, que por supuesto que queda en un déficit seguramente muy notable en muchos aspectos, sobre todo me parece la deuda social, que es realmente un condicionante muy fuerte de nuestro sistema democrático, en definitiva. Donde hay tanta desigualdad, evidentemente los derechos políticos quedan de alguna manera debilitados, ¿no? En buena medida. Y un poco anecdóticamente le quería comentar a Jorge Yome que yo he dado la vuelta al mundo más o menos casi 15 veces, viajando de Córdoba a La Rioja, porque soy profesor de la Universidad de La Rioja, así que durante años y años vengo viajando desde Córdoba a La Rioja sacrificadamente, así que conozco muy bien el terruño de nuestro invitado. Y quería también aprovechar la ocasión para felicitar tu iniciativa. La verdad que este ciclo de 40 años de democracia va a ser sumamente enriquecedor. Vamos a tratar de darle el máximo de difusión a cada uno de estos vídeos y la verdad enriquecer el debate que nos merecemos después de tanto tiempo. Es momento también de reflexionar qué queremos como país y como democracia en los próximos 40 años, ¿no? Muchas gracias una vez más al doctor Yoma y bueno, estamos en condiciones, bueno, de concluir. Muchas gracias. Gracias a ustedes, profesor Suárez. La verdad que bueno, le está faltando ir a visitar, y como profesor, la Universidad de Chilecito, que es la universidad que yo he creado. Que sí, es la más joven de la Argentina. La creamos en el 2002. Tenemos nuestra Universidad Nacional, así que nos va a ser un gusto, por lo que, digamos, en alguno de los viajes a La Rioja, a la que se llegue a nuestra universidad, que tengo que ir a dar una clase en estos días también, pero un placer. Quiero también agradecer muchísimo a ustedes, la verdad que ha sido es un gusto, agradecerle a Gustavo la deferencia de invitarme. Estos 40 años me tocaron, porque bueno, yo empecé, no es que sea abuelo, sino que empecé de muy changuito. Carlos Menem tuvo la irresponsabilidad de ponerme de ministro de gobierno a los 30 años, así que empecé de muy chango, y me tocó entonces recorrer la etapa de la juventud y toda la etapa adulta, digamos, en democracia, ¿no? En la recuperación, protagonizar la recuperación democrática, y la verdad que bueno, la política sigue siendo la herramienta para la solución de los problemas, pero la política está mezclado o está identificado con la ciudadanía, el ejercicio de la ciudadanía también. No por algo, no por nada tienen orígenes, las palabras tienen orígenes similares, ¿no? La polis con la ciudad, ¿no? Que con el ciudadano. Así que la política y ciudadanía vienen unidos absolutamente. Creo que desde la política se puede hacer mucho, y también desde el ejercicio de la ciudadanía lo propio. Así que es un placer para mí, un honor, y a disposición. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Nos vemos la próxima. Gracias. Chao, chao.